Muy buenas tardes chicos, hoy vamos a comenzar ya nuevamente con una nueva clase de Sociología 2. En la clase anterior vimos lo que es la democracia. Hoy el tema que nos toca es el autoritarismo. Bien, sería como una contraparte de la idea de la democracia, está ligado entre ellos y sin embargo sus características son completamente diferentes. Vamos a ver primeramente lo que viene siendo el autoritarismo. Es un concepto un poco más largo, pero la idea es un poco más sencilla. Así que no es necesario que lo copien tal y como está, pero pónganlo como ustedes lo comprendan, que es lo más importante. Bien, podemos entender como autoritarismo a un poder supremo dentro de un gobierno, del cual podemos identificar que el régimen, la dictadura o el gobierno socialista debe mantener una gran fuerza arraigada hacia un poder militar. Esto quiere decir que los ciudadanos tienen muy poca interacción con lo que es el aspecto político de gobierno. A diferencia que en la democracia, la ciudadanía es la que rige y el que es el líder simplemente es un representante de la sociedad. En el aspecto autoritarista, es todo lo contrario, ya que el líder es el que dirige completamente sin tomar acuerdos u opiniones de la ciudadanía y se hace de manera directa y completa. O sea, no puede tomar una idea de la ciudadanía, como lo he mencionado, porque no le interesa ese punto de vista. Él hace lo que considera que la ciudadanía o los ciudadanos merecen o necesitan, sin importar si realmente sea. Bien, el tema de hoy es muy cortito, así que tomen apuntes como siempre, porque me los tienen que. Bien, vamos a conversar con lo que viene siendo las características que tiene un gobierno autoritarista. De esos vamos a identificar qué es el disenso. Primero que nada, es lo que habíamos mencionado, es cuando el gobierno no acepta la opinión ni sugerencias en cuanto al objetivo, metas o funciones que debe dar el gobierno. Esta sin ningún tipo de explicación. O sea, simplemente no pueden dejar que la política sea absuelta o decidida por los mismos ciudadanos. El poder como autoridad. Bueno, la autoridad se funda en el poder físico, económico o social, más que con el poder moral. O sea, ellos tienen toda la fuerza de dirigir y de reprimir cualquier tipo de movimiento que los ciudadanos o que el pueblo puedan hacer frente a el gobierno. El silencio antagónico o el silencio y el antagonismo literalmente es lo que puede sonar. Es cuando el gobierno mantiene callado las críticas o también puede cuando oculta los errores del gobierno para que ni los ciudadanos ni los países exteriores se den cuenta de lo que realmente está sucediendo en su país. Fíjense de esta manera, ya que cuando algunos países autoritaristas cometen algún error, el pueblo no se entera. Un ejemplo sería cuando pasó lo de Norcorea, que muchas cosas han sucedido ahí que nosotros no nos enteramos como países exteriores hasta cuando ya se vuelve muy fuerte. O sea que no lo pueden ocultar más. Luego está lo que son los órdenes y fundamentos. Bueno, ya podemos mencionar que esto es cuando sucede que el mismo gobierno no da explicaciones de lo que está dirigiendo. Dice y hace, y los ciudadanos no saben por qué. No pueden dirigir nada al respecto.
En el países democráticos, vamos a mencionar entre comillas, no pueden hacer nada sin que el pueblo esté al pendiente. Y si el pueblo dice que no les parece, ya habíamos mencionado esto cuando de los aspectos de iniciativa popular, por ejemplo, que si ellos no deciden o no dan su punto bueno, no se puede realizar. En el autoritarismo no, ya que esos órdenes simplemente las dirigen y esperan cumplimiento. Otro punto es que en la forma política en la que el Estado se indica como un partido político, ya que sus funciones serían servir en anexo entre el poder político y el ciudadano. O sea, el gobierno es literalmente dirigido a un partido único. Podemos ver, por ejemplo, cuando Rusia comunista existía, o sea, lo que es la Unión Soviética, el partido era comunismo. En el régimen nazi, el partido era el nazi. Y así se mencionaba, Alemania nazi, no decía Alemania y partido político, el nazismo o algo así. Es literalmente fundamentada en este partido político. Y los regímenes autoritarios suelen surgir como respuesta a un supuesto caos social. Eso quiere decir que, por ejemplo, si mencionamos en el pasado en unos aspectos de las ideologías, y existen todavía, pero los más comunes que mencionamos es el nazismo. Alemania era un país pobre, había un aspecto social muy deprimente y muy bajo económicamente. Y cuando surge este régimen nazi, el país se desarrolla económicamente de una fuerza muy grande. Y eso es lo que atrae más a los ciudadanos al principio, obviamente, y aceptan este régimen. Hasta cuando se dan cuenta que es demasiado tarde, pero eso ya es. Y eso sucede todo el tiempo, con la Unión Soviética, con la Italia socialista, con el Norcorea comunista, también con lo que es Chile, cuando estaba este dictador, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sucede siempre y no hay mucho que explicar. Otro punto y el último es cuando se utiliza como argumento de la unidad del Estado, las actitudes intelectuales y los valores nacionalistas, así como el autoritarismo, apela a los sentimientos dejándolos a un lado a la razón y la lógica. Ya no acepta lo que es la lógica. O sea, ven a un pueblo pobre y les dan un ánimo y una esperanza. El pueblo, como está desubicado, está desorientado, está acribillado, esos alientos que le da ese partido de régimen los llena y los satisface. Y cuando empieza a ver mejoras, los emociona al punto de convertirlos completamente de su lado. Y así funciona un régimen. Todo el tiempo un partido autoritarista trata de convencer a su nación de manera emocional que ellos están haciendo lo mejor para ellos. Y se los pintan de manera bonita. Incluso hay personas que lo agradecen a pesar de que después están siendo acribillados y destruidos. Siempre sucede, y no estoy diciendo que no haya un aspecto autoritarista un poco más ameno que otro. Por ejemplo, a comparación del aspecto que tuvo este dictador español durante 1930 y algo, no me acuerdo muy bien, que literalmente acribilló a todo el pueblo que lo estaba en contra. El aspecto nazi, pues obviamente, pues Hitler se preocupaba por los alemanes. No les interesaba los países exteriores y nada que no sea nacionalmente alemán. Que no les interesaba a los judíos u otras razas, eso es real. Pero por sus compañeros, por sus conciudadanos alemanes,
A ellos sí les apoyaba todo el tiempo. Y esto era lo por el cual las razones que los alemanes seguían a Hitler y mantenían su ideología. Existen muchos países en la actualidad que siguen siendo de política autoritaria, y no estamos hablando solamente de Norcorea, que es el más destacado. Me acuerdo que durante la época de los 90, el país más destacado, más profundo, cuando hablábamos de países comunistas o de dictadores, era Cuba. Actualmente Cuba ya no hace tanto alboroto con ello, de hecho ya hay más líneas económicas entre Estados Unidos y México con Cuba, que antes no existía y por eso tanto ya disminuyó. Pero Norcorea sigue siendo un país muy destacado respecto al autoritario. Y continuando con el punto de ello, podemos identificar diferentes clases de autoritarismo. Por ejemplo, está el estado burocrático autoritario, que se caracteriza por anular los mecanismos políticos y la democracia, con fin de restablecer un determinado orden social y económico. Esto, como anterior, mantener un resultado alterado por lo considerable de una organización. Esta organización debe ser autónoma del pueblo, o sea, se separa de los aspectos del pueblo y en especial de los trabajadores, de la clase obrera. Quiere decir que mantiene un sistema directamente de los aspectos políticos para el pueblo, sin importar nada de lo que es las opiniones ciudadanas. Está el régimen de autorización de movilización. Esta se presenta en países recientemente descolonizados, prácticamente como vimos en Historia Universal sobre las colonias africanas. Está basada en un partido único y un grado relativamente bajo en el pluralismo político, ya que se considera un aspecto intolerante, entre comillas, puesto que se toleran ciertas opciones, pero no se compromete en una estructura de poder. Quiere decir que se mantiene un régimen absoluto dentro de un liderazgo único. Hay muchos aspectos de África, si ven que existen muchas guerrillas africanas en lucha de sus libertades, porque cuando los países europeos abandonan las colonias africanas, dejan el gobierno libre para otros. Y eso es cuando sucede que las contingencias africanas de ciertas colonias se empiezan a dividir en bandos y todos sus bandos quieren ser líderes del país. Y empieza un desplome tanto económico como político respecto a todo lo que sucede durante estas guerrillas. Y todavía hay países que siguen peleando en estas guerrillas. Está el autoritarismo populista, o también el cesarismo o bonapartismo. Está el autoritarismo populista o cesarismo, también llamada bonapartismo, que es el poder que se concentra en jefes o dirigentes carismáticos, líderes que llaman la atención o que, entre comillas, son adulados por su pueblo. Se apoyan con el manejo de la imagen y con los medios de comunicación masiva. Podemos mencionar que el autoritarismo populista está siempre aceptada en todos los regímenes. ¿Por qué? Porque incluso ellos son los que tienen más dirigentes a los medios de comunicación. Lo hizo Cuba, lo hizo Maduro, lo hizo incluso Porfirio Díaz durante la época del gobierno en México, de la dictadura de este presidente. Incluso lo está haciendo Norcorea con Kim Jong-un, en la cual las redes sociales de sus países y los medios de comunicación siempre hablan cosas buenas de él. Algunos se los creen al punto de defender a ese líder. Algunos saben que no es verdad, pero aún así no pueden opinar en nada en contra. Está también los regímenes
post-totalitarios. Estos son representados por países comunistas de Europa Oriental después del proceso del derrumbe de la Unión Soviética. Algunos han evolucionado hasta formar democracias constitucionales y otros permanecen en un estado de forma autoritaria de transición, o sea, todavía siguen esperando un aspecto de dictadura. Algunos países ya tienen un aspecto democrático, pero es unipartidista. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la gente sale a votar, pero como hay un único partido y un único candidato, pues sigue ganando el único candidato y mantienen un aspecto de reelección. Por eso el líder de la Unión Soviética sigue siendo el presidente cuantas veces países sucedan, él sigue siendo presidente y sigue siendo presidente. Y es buen presidente, o sea, no es un dictador, pero tampoco espera que su dirección sea mantenida por otro lado. Y por último está la llamada democracia racial. A pesar de que se llama democracia, no es una democracia como tal. Esta es en la que un grupo racial que se gobierna en un seno con un sistema democrático ejerce, sin embargo, un dominio autoritario sobre otro grupo étnico que se representa la mayoría de la población. Por ejemplo, el ya desaparecido régimen del apartheid de Sudáfrica, que existía un líder que deterioraba todo el sistema político hacia los que eran de color, literalmente al punto de que ellos, a pesar de que eran considerados ciudadanos, no tenían ninguno de las leyes a favor. O sea, no existían garantías para esos ciudadanos. Fue hasta que sucedió lo de las Naciones Unidas cuando empezaron a entablar un sistema un poco más estable para esas personas, pero eso ya es otro tema, lo vamos a ver en la siguiente. ¿Ok? Espero estén tomando notas y chicos, espero que también si tienen dudas me las hagan saber y luego no pongan lo que se les ocurra, porque después cuando hago preguntas y me las contestan de una manera diferente, pues se las tengo que negar. ¿Ok? Continuamos con estas. Ya que estamos hablando de los regímenes, vamos a hablar sobre de las características que fundamentan estos regímenes. Obviamente, para eso hay que identificar qué es el llamado régimen. ¿Ok? Vamos en pantalla, se refiere a un sistema político en la cual un solo poder dirige un territorio. Y por parte, pues este régimen no puede mantener ningún tipo de opinión frente a la ciudadanía, no tiene ningún tipo de opinión frente. Y se caracteriza por los siguientes puntos: los intereses de una minoría. El régimen autoritario carece de una ideología oficial fuerte y persigue los intereses de un líder o un sector económico minoritario que tiene el poder de ejercer el control político y económico sobre el pueblo. Como mencionamos en el pasado, en México existió la dictadura de Porfirio Díaz, y como sabemos, todo lo que eran las leyes y derechos individuales estaban dirigidos simple y sencillamente para un grupo minoritario que viene siendo los porfiristas, y el pueblo, que era un grupo mayoritario, que era todo el sector mexicano, no podían ver esos frutos de la economía política. A pesar de que durante el porfiriato se desarrolló un superávit, como vimos en la historia de México, nunca vieron los factores de ese proceso económico. Ningún sector social del pueblo vio algún beneficio sobre ello. Está el control de los medios de comunicación. Como mencionamos en los puntos anteriores, se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión son controlados por el gobierno a fin de enaltecer o mantenerlo en un punto como casi divino a la figura de su líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. El objetivo es convencer a la población a través de la reintegración
de aspectos programados ya en la política, tanto en redes sociales como los sectores comunes como televisión y radio. Nunca saben exactamente si es verdad o no, simplemente mencionan lo que su líder hace, pero de forma positiva. Está la promoción del terror, y esto se refiere a uno de los principales recursos del sistema autoritario. Está para perpetuar el poder, suprimiendo cualquier ideología o discurso antigubernamental a través de la agresión y la represión física, incluso matando a las personas que se sublevan. Y eso sucede todo el tiempo, sucede en todos los regímenes, incluso los que dicen que no lo son. ¿Se acuerdan de Carlos Salinas de Gortari? Él no era considerado régimen dictador, sin embargo sucede lo que es la promoción del terror. Está la abolición del voto popular, o sea, se refiere a que las elecciones de los líderes no tienen en cuenta el consentimiento de los ciudadanos. Solo hay un partido político que se encarga de la promoción, la legitimidad y el gobierno, y se restringe las opiniones e ideologías de partidos políticos diferentes o de los ciudadanos como tal. O sea, los ciudadanos van y votan en contra del líder del régimen y aún así sigue ganando él. O sea, solamente es una faramaya lo que sucede como voto. Y algo que caracteriza mucho lo que son los regímenes son la fuerte presencia militar. O sea, la intensa actividad militar que hay en las calles, en las instituciones educativas y en los hospitales, con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza y para infundir el miedo entre los ciudadanos. En ciertas ocasiones el ejército interviene en procesos de decisiones políticas, y casi todo el aspecto político está dirigido para el control del pueblo. O sea, no son para la defensa del pueblo, sino para suprimir todo movimiento en contra del líder. ¿Han visto la película de Abel? Pues allá está un sistema militarizado. Tienen que verla para poder comprender ese punto. Y no recuerdo en qué país está, creo que es de Chile o de Argentina, no estoy muy seguro. Bien, y por último está la manipulación arbitraria de la Constitución. Esto también es algo muy característico de un régimen y se refiere a la modificación y los cambios de la Constitución, o sea, las leyes fundamentales de un Estado, con el objetivo de perpetuar el poder del líder y no tiene en cuenta las prioridades del pueblo ni de los derechos humanos. Eso quiere decir que si algún aspecto de la Constitución hace que el líder no pueda continuar o hacer alguna acción, el líder modifica eso. Como sucedió durante la etapa del Porfiriato, Porfirio Díaz modificó muchas veces la Constitución con la idea de que él pueda mantener su gobierno. Por eso duró 30 años en el poder e hizo lo que se le pegó la gana durante el gobierno para mantener el usufructo de la economía a su favor. Eso podemos notarlo en todos los países que tienen régimen, desde el más conocido como lo que es Norcorea, que es el que se habla mucho en la actualidad, hasta el menos conocido, como se puede caracterizar en países como Sudán, o que casi no se habla. Bien chicos, vamos a dejarlo hasta acá, tarea en el modo como siempre, sobre lo que es el autoritarismo y aspectos que les voy a pedir. No se olvide tomar nota, si tienen dudas, háganmela saber a tiempo. Pueden ponerlos acá en los comentarios del video e incluso pueden preguntármelo directamente por mi número. Pero por favor, estén pendientes porque luego en sus notas veo que no pusieron lo importante. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. Jamendo.com